Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. Qué bueno verles en la mañana de hoy. Queremos ponernos en pie para orar, para pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos guíe a través de su palabra, que nos edifique, que construya algo bonito en nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte en la mañana de hoy que tú edifiques nuestra vida a través de tu palabra, que ella haga el efecto, Señor, para lo que tú le envías. Gracias, Padre, por recordarme las enseñanzas que voy a estar predicando en esta mañana. Pues me las recordaste a mí también primero, Señor. Ayúdame, Señor, a expresar tu palabra y trazarla bien, Señor. No hablar conforme a mi corazón, ni a mis opiniones personales, ni nada de eso, Señor, sino hablar conforme a tu corazón, a tu deseo, revelado en las Escrituras. Te damos gracias porque ella tiene todo el poder para hacer en nosotros aquellas cosas y transformaciones gloriosas. Te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñame al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, por favor. Primera de Samuel 15, 22. Cuando lo tengan de alguna manera, háganme saber que lo tienen para entonces todos juntos ponernos en pie nuevamente y darle lectura a la palabra. Los que su salud se lo permita, claro está. Primera de Samuel 15, 22. ¿Lo tenemos? Voy a darle unos minutitos para que los consigan todos. El título del mensaje es El gozo de Dios en la obediencia de sus hijos. Y la palabra lee de la siguiente forma en 1 Samuel 15, 22. Versión Reina Valera dice: Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Pueden tomar asiento? Tengo otra versión aquí que es casi igual, pero cambia una que otra palabrita y la voy a leer. Dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Voy a comenzar definiendo lo que no es obediencia. Obediencia no es simplemente seguir unas reglas. Obediencia en el contexto de Dios para nosotros, su pueblo. Obediencia no es simplemente seguir unas reglas. Obediencia en el contexto divino hacia su pueblo es amar lo que Dios ama. Porque yo puedo obedecer unas reglas sin amar lo que estoy obedeciendo. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso es una apariencia que lo podemos hacer también. Así que Dios desea que nuestro gozo, nuestro amor, se ponga en conexión con su amor y comencemos a amar lo que Él ama. Y entonces, cuando hacemos lo que Dios dice, le agradamos. Evidentemente, la obediencia es lo que Dios desea de su pueblo. En Proverbios 23, 26, lo tengo rapidito por aquí, 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Vemos que Dios quiere nuestro corazón y Él quiere que nosotros miremos por sus caminos. Para yo poder mirar por los caminos de Dios, yo necesito hacer una pausa de mi vida, de lo que yo estoy mirando, y desviar mi atención completamente y enfocarme en lo que Él está mirando. Y para eso yo necesito amor. Es como el esposo y la esposa
que llega del trabajo el marido y la esposa está loca por decirle un montón de cosas y contarle cosas que vivió en el día, y el marido tiene la mente todavía en las cosas que él estuvo haciendo durante el día y no se conecta con ella y no se sienta y no despeja todo lo que pasó y no le presta el 100% de su atención. Entonces ella puede creer que él la está atendiendo cuando en su corazón él no la está atendiendo. Es lo mismo con Dios. El amor consiste en que yo me desconecto de todo lo que yo estuve haciendo para prestarle el 100% de mi atención a ella o a Dios en este caso. Y por eso dije al principio que la obediencia no es simplemente obedecer reglas, sino amar lo que Dios ama. Es ponerme en conexión o en comunión con lo que Él presta atención. A través de toda la Escritura existen cientos de versículos que nos exhortan a la obediencia. Así que me gustaría que nos aseguráramos de que nuestras mentes tengan claro el contexto correcto en el escenario o del escenario en el que Samuel le hace esta pregunta a Saúl, porque lo que acabamos de leer está en Primera de Samuel, y es Samuel, el profeta, hablándole al rey Saúl, rey de Israel. Para darle un poquito de contexto, quisiera leer Éxodo 17, 8 al 16. Éxodo 17, 8 al 16. Aquí está contando un momento de la historia donde el pueblo de Israel huyó de Egipto y cuando tuvo que atravesar el desierto fue atacado por los amalecitas, que son la misma gente contra la que Dios le está diciendo a Saúl que los destruya en el futuro, más adelante. Aunque Dios le dio la victoria a Israel sobre Amalec en aquel entonces, de Éxodo 17, 8 al 16, el maltrato por parte de los amalecitas a Israel no quedó en el olvido de la mente de Dios, sino que en Deuteronomio, más adelante, 25, 17 al 19, Dios declara la sentencia de muerte sobre los amalecitas. Pero primero quiero que leamos Éxodo 17, 8 al 16, lo voy a leer yo para avanzar, es solamente un contexto histórico, y dice de la siguiente manera: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Verso 14. El Señor declara el fin de los amalecitas. Dios no se olvida de sus promesas. No se olvida. Entonces en Deuteronomio 25, 17 al 19, Dios vuelve a declarar la sentencia de muerte sobre los amalecitas. Lo voy a estar leyendo. Voy a buscarlo por aquí rapidito. Deuteronomio 25, 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto,
de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Verso 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Punto y coma. No lo olvides. Finalmente, ha llegado el tiempo designado por Dios para ejecutar el juicio, y el Señor ha ordenado al rey Saúl, ¿verdad? Este rey preeminente, o el primer rey de Israel, consumar la sentencia en contra de los amalecitas en 1 Samuel 15, versos 2 al 3. Estamos leyendo bastantes versículos, ¿verdad? 1 Samuel 15, del verso 2 al 3, dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Eso es lo que ocurrió, que les dije al principio en Éxodo 17. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los niños del pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, el Señor le dijo que destruyera todo por completo. Todo lo que les pertenezca, no les tengan compasión, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Así que Saúl se dirige como todo un hombre aparentemente obediente y convocó al ejército y subió en contra de la ciudad de Amalek. Ordenó a los kenitas que se apartaran de aquella ciudad si querían librar sus vidas. Eso está en 1 Samuel 15, 6. Y Saúl, dice la palabra, que derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta el sur de Egipto. Saúl derrotó al ejército de Amalek. Sin embargo, en el versículo 9 nos relata la decisión irreparable de Saúl. Y aquí comenzamos, ¿verdad?, a ver a Saúl actuando de una forma que no era conforme al corazón de Dios. Y es que Saúl no era hijo de Dios. Mucha gente piensa que Saúl era escogido de Dios para salvación, pero no. Saúl fue escogido por Dios para realizar una función específica de rey sobre Israel. Dios unge personas y Dios levanta personas para reinar y para ejecutar planes personales de Él, pero no siempre que Dios está escogiendo a una persona para ejecutar un plan, significa que lo va a salvar. Y por el comportamiento de Saúl es obvio que Saúl no había sido regenerado. Seguía teniendo su corazón bien apegado a las cosas de este mundo, seguía siendo un corazón totalmente egoísta, que prefería sus planes por encima de los planes de Dios, exponiendo claramente que no había sido regenerado, no había nacido de nuevo. El error grandísimo que comete Saúl, además de perdonar la vida al rey de los amalecitas, al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin todo lo que era de gran valor a los ojos de ellos. Nada de esto quisieron destruir, solamente destruyeron lo que les era a ellos, según su perspectiva, inútil y lo que a sus ojos no servía. Durante esa noche, Dios le dijo a Samuel lo que Saúl había hecho. Y le dijo: Saúl ha dejado de seguirme, o sea, ha dejado de poner su mirada en mis cosas. Me arrepiento de haberlo hecho rey porque no me obedece. Volvemos a ver entonces la definición de obediencia, que es amar lo que Dios ama. Entonces nos podemos encontrar haciendo cosas correctas,
pero sin amar aquellas cosas que Dios ama, lo que es igual a desobediencia, aunque parezca obediencia. Samuel se molestó en gran manera, el profeta, y clamó al Señor durante toda aquella noche que Dios le da la revelación de lo que Saúl hizo. A la mañana siguiente, bien temprano, Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel a hacerse un monumento en honor a sí mismo. Cualquier parecido con algún rey de la tierra de estos momentos no es pura coincidencia. Así que Samuel decidió irse a donde estaba Saúl y lo encontró ofreciendo un sacrificio al Señor, con S mayúscula, que debía quemarse por completo, en otras palabras, un holocausto, de lo que él había tomado de los amalecitas. Dios le dice, destruye todo, mata todas las ovejas, todos los asnos, todos los bueyes, todos los toros, todas las vacas, todos los niños, los recién nacidos, los hombres y las mujeres, y al rey incluso. Y Saúl decide coger lo que a sus ojos se le entendía que era lo mejor de los animales, y ahora está usando eso que Dios le dijo que destruyera para disque ofrecérselo al Señor en sacrificio que se quema por completo. Entonces Samuel se acerca a Saúl y Saúl lo saluda de la siguiente manera: que Dios te bendiga, Samuel. He obedecido todos los mandamientos del Señor. ¡Qué hipócrita! ¡Qué hipócrita soy yo a veces también! Entonces Samuel le responde: ¿y qué es ese ruido? ¿Por qué se escuchan ovejas y ganados? Me imagino a Saúl, ¿verdad?, tratando de tapar a los animales que estaban justamente detrás de él, moviéndose de lado a lado para que, creyendo él que el profeta Samuel no iba a poder darse cuenta de lo que estaba atrás, pero no sabía que Dios le había revelado lo que había sucedido. Así que escuchemos con atención la primera justificación que el rey Saúl le dio al profeta Samuel. La primera justificación que aparece allí, que Saúl le dio a Samuel, fue nada más y nada menos que le echó la culpa a los soldados que estaban con él, diciendo: los soldados los tomaron de los amalecitas y se quedaron con lo mejor para ofrecer sacrificios que debían quemarse por completo al Señor, es decir, holocaustos, pero destruimos nosotros todo lo demás. O sea, hicimos algo mal, pero también hicimos algo bien, conforme a lo que Dios había establecido. Pero no fue responsable porque no se echó la culpa directamente a él, sino que se las echó a los soldados. Así que se parece mucho, o me recuerda mucho, a la respuesta que Adán le dio a Dios cuando le dijo: la mujer que me diste, ella fue la que tomó del árbol de la ciencia del bien y el mal, y ella fue la que me dio a probar, y yo probé, pero ella fue la que tomó el fruto prohibido. Entonces Samuel le dijo a Saúl las palabras que Dios le había dicho durante toda la noche. Fueron las siguientes: antes te considerabas alguien sin importancia, pero luego Dios te eligió como rey de Israel. El Señor te envió luego a una misión y te dijo: ve y destruye a todos los amalecitas porque son malvados. Destrúyelos a todos. Lucha contra ellos hasta que los destruyas totalmente. Recuerden que esta gente, cuando Israel huía en el desierto, se le fueron detrás a Israel a través de Egipto y atacaron a Israel por la retaguardia. Eran gente despiadada, eran gente que evitaba confrontar de frente para hacer daño. Además, cuando iban a transportarse, a emigrar, al frente siempre iba el más fuerte, atrás también, pero los últimos en la cola, luego del más fuerte, o sea, los que iban penúltimos en la cola, siempre eran los más débiles del grupo. Las mujeres y los niños, los más vulnerables. Porque si se encontraban con un ejército de frente, los líderes y los hombres eran los que estaban preparados para la guerra. Pero nadie en aquel entonces esperaba que fueran atacados de espaldas. Es un acto de cobardía.
Es como las leyes diplomáticas de la ONU ahora mismo, ¿verdad? Que para tú poder declarar la guerra contra una nación o poder invadir, tienes que anunciarlo primero. No puedes quedarte callado y llegarle allí con helicópteros y aviones y bombas. Tiene que haber conocimiento primero, ya sea en los medios de comunicación o en comunicados formales, como hemos estado viendo, ¿no? Es un acto de cobardía atacar sin decir que hay un conflicto previo entre tú y yo, sin intentar resolverlo primero a través del diálogo. Así que esta gente era mala, por lo que entonces Jehová dictó la sentencia de muerte que leímos al principio. Y aquí la va a ejecutar a través de Saúl. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué no obedeciste al Señor? Ha llegado el momento entonces en que Dios hace responsable a Saúl por su desobediencia y Saúl comienza a tratar de justificar sus acciones y le responde a Samuel: obedecí al Señor, fui a donde Él me envió y destruí a los amalecitas, solamente que me traje al rey. Y los soldados se quedaron con lo mejor de las ovejas y sacrificios para ofrecerlos en holocaustos al Señor. Pero yo fui a donde Él me dijo y yo hice lo que Él me dijo. Entonces aquí llegamos a ser confrontados por Dios y su preciosa palabra. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Holocaustos, sacrificios o la obediencia a su corazón? Miren, yo analizo mi vida y yo puedo darme cuenta que en algunos momentos de mi vida yo he destruido aquellas cosas que a Dios no le agradan, pero yo las he destruido todavía pensando en ellas. Y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que tras que las destruyas y las degolles y hagas que sangren hasta la última gota de sangre los ídolos de nuestro corazón, Él quiere que te olvides de ellos y Él quiere que pongas tus ojos, como dice el proverbio que leímos al principio, pon tus ojos en mis caminos. O sea, detente o deja a un lado lo que estás haciendo, lo que estás adorando, para que me adores por completo y prestes toda tu atención a mí. Y eso es lo que Dios pide a su iglesia, a nosotros. ¿Qué le agrada entonces más al Señor? ¿Que le honremos de labios o que seamos un ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza, como dice 1 Timoteo? ¿De qué nos sirve, mis hermanos, entonces hacer cosas para Dios? Muchas cosas. ¿De qué nos sirve entonces servir al prójimo en la calle? ¿De qué nos sirve alimentar al que no tiene? ¿De qué nos sirve adorar con cánticos? ¿De qué nos sirve hacer oración? Mira, yo me he encontrado haciendo oraciones en forma sistemática, automático. Padre, bendice estos alimentos que me voy a comer, te ruego que me caigan bien, que sean de bendición a mi cuerpo, en el nombre de Jesús, amén. Todo el tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguno de ustedes le habla así a su esposo o a su esposa cada vez que va a hacer exactamente lo mismo? Le habla así de forma sistemática, que ya su esposo sabe lo que usted va a decir, le da un display, lo graba y lo vuelve y le da un display cada vez que vaya a suceder. Es impersonal, es inhumano, no somos máquinas. Así que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Podemos caer en el error también de hacer cultos familiares a diarios e incluso devocionales a diario. Y al mismo tiempo hacer cosas que demuestran que nuestro corazón no está de lleno en el corazón de Dios. Todos vamos a fallar, claro que sí. Todos vamos a hablarle de momento a alguien ásperamente, por las razones que sean, válidas o no válidas. Pero lo importante es que nosotros, mira, reconozcamos. Espérate, metí las patas, brother. Señor, perdóname,
mira fulano, perdóname, te hablé de esta manera, perdóname, no fue mi intención, lo hice mal, ¿me perdonas? Me voy a esforzar por no volverlo a hacer. Eso es amor. Y esforzarte de verdad por no volverlo a hacer. No es decir, me voy a esforzar por no volverlo a hacer y seguir haciéndolo. Porque eso no tiene sentido para nadie. Ay, ay, ay. 5 razones por las cuales Dios no se deleita en la obediencia, en la desobediencia de sus hijos. 5 razones por las cuales Dios no se deleita en la desobediencia de sus hijos. La desobediencia siempre refleja algo más, no simplemente una mera infracción a una regla. Siempre refleja algo más dentro de nuestro corazón, bien arraigado en nuestro corazón, que es peor que la misma infracción a la norma. Dios aborrece la desobediencia porque ésta produce un desvío del temor de Dios. Oigan, en 1 Samuel 15:24, Saúl le dijo a Samuel: he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová porque temí al pueblo e hice lo que ellos querían. Cuando se encontró contra la espada y la pared siendo confrontado por el profeta Samuel, no le quedó más remedio que confesar lo que había sucedido en su corazón. Entonces podemos hacernos la pregunta: ¿por qué respondió Saúl que obedeció al pueblo y no a Dios? Porque es que el temor está ligado a la obediencia. El temor me refiero a cuando podemos hablar acerca de respeto, de honra. Ese temor reverente, ese temor que te lleva a la honra. Ese es el temor también que Dios nos manda a que tengamos de Él mismo. Un temor reverente porque sabemos o decimos que sabemos quién es Él. Y como sabemos quién es Él y el poder que tiene para bien en mi vida y para mal en muchas vidas también, entonces debemos honrarle. Y al Saúl decir que temió al pueblo, podemos decir que él estuvo también afirmando que él reverenció al pueblo por encima de Dios. Él decidió honrar al pueblo con lo que ellos querían por encima de honrar a Dios con lo que Dios le había pedido. Así que Saúl tuvo temor del pueblo y no tuvo temor de Dios. Le producían más miedos o más temor las consecuencias humanas que las consecuencias divinas del pecado. Saúl temió más desagradar a los hombres que desagradar a Dios. Para Dios esto es un insulto muy grande. Esto no es juego para Dios. Así que la Biblia nos enseña que temer es, en cierta forma, rendir homenaje. Vamos a la escritura en el libro de Isaías 8, del 12 al 13, para ver la advertencia que el profeta pronuncia sobre el error de Saúl. Isaías 8, del 12 al 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Isaías 8, 12 al 13. Bueno, lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo voy a leer en otra versión que tengo acá. Verso 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ahí terminamos el 13. La versión que tengo aquí dice: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo y solo a Él han de temerlo. Isaías dijo, en otras palabras, no tengas miedo del hombre. Reconoce a Dios como un Dios santo.
lo que hice fue que cambié la palabra de teme a Dios como un Dios santo y le puse la palabra reconoce, de honra. Pedro dijo en Primera de Pedro 3, 14 al 15, acompáñenme allá, Primera de Pedro 3, 14 al 15, Primera de Pedro 3, 14 al 15, ¿lo tenemos? Primera de Pedro 3, 14 al 15. Más bien el versículo 15. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero lo importante de esto es la parte que dice: no tengas temor del hombre, sino honra a Cristo. Cuando vamos a presentar defensa, ¿verdad?, de la palabra, siempre nos da un tucutucu, ¿verdad? Porque son situaciones incómodas que no queremos voluntariamente entrar allí. Porque sabemos que la gente que está en oposición van a estar en desacuerdo con nosotros. Y aquí nadie le gusta estar en desacuerdo ni en oposición con otra gente. El que diga que le gustan ese tipo de problemas, es un problema él, tú sabes. Pero son situaciones incómodas. Pero Dios nos manda, mi gente, a contestar con mansedumbre, ¿verdad? Y cuando nos preguntan, cuando alguien demanda razón de nuestra esperanza, me ha pasado en el trabajo sumamente incómodo, pero he hablado lo que he tenido que hablar, gracias a Dios. Recuerdo que una vez estaba con 7 féminas alrededor mío, hablándome a favor del aborto, y yo era el único que estaba hablando en contra del aborto allí. Se sintió de todo, me dio taquicardia, me dio de todo. Porque no es fácil que te tilden de bruto, tú saber que estás hablando la verdad y tú no levantarte en el mismo flow de ellos y faltarle respeto. Hay que controlarse, ¿verdad? Y eso cuesta trabajo. Hace 5 años atrás, pues yo explotaba diferente. Ya no. Gracias a Dios ya yo entendí que esto es cuestión de revelación. Si Dios no está trabajando en esa vida, yo no puedo trabajar en esa vida. Dios es el Todopoderoso, yo no soy el Todopoderoso. Así que yo cumplo con hablar la palabra y me voy. Si no me escucha, a Dios no escucharon, así que tranquilo, no pasa nada. Dios tiene control. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. El significado que encontramos detrás de las palabras reconoce a Dios como santo y honra a Cristo como Señor es el mismo. Y el significado es que cada vez que tenemos temor de lo que los hombres nos puedan hacer, estamos negando la santidad, el valor y la omnipotencia de Dios. Dios es infinitamente más sabio, infinitamente más fuerte y está infinitamente más lleno de gozo y de recompensa. Dios aborrece la desobediencia porque ésta produce un desvío del deleite de Dios o del deleite en Dios al deleite en los apetitos de la carne. Primera de Samuel 15, 19 al 21. No lo tienen que buscar, se los voy a hablar aquí, resumir. Saúl intentó persuadir a Samuel que era una causa buena la que lo condujo a la desobediencia a la orden que Dios le había dado. Nos ponemos creativos, ¿verdad? Cuando nos ponemos creativos inventando excusas y justificándonos cuando nos confrontan con algo que hicimos mal. Le contó Saúl a Samuel que había mantenido con vida a las ovejas y a las vacas más gordas para ofrecerlas en sacrificio al Señor en la región de Gilgal. Ahora, ¿tiene sentido luego de haber ganado una guerra quedarse con lo mejor del ganado para luego quemarlo? Dizque en honor a Jehová,
cuando Dios le había dicho claramente que destruyera absolutamente todo? Mis hermanos, en el original, la frase correcta usada en el versículo 21, cuando dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, es, mas el pueblo echó manos del botín de ovejas y vacas. Y eso dice mucho. Cuando te pones a buscar del significado, del contexto de aquel entonces, lo que significa la frase echar mano, está diciendo que esta gente echó manos del botín, nada más y nada menos, como pájaros hambrientos y ansiosos por satisfacer su apetito. Ellos echaron mano desesperadamente. ¿Sabrá Dios las intenciones que tenían en su corazón? Que muy probablemente no era hacer eso como un holocausto, como dice allí. Probablemente estaban pensando en coger esos animales para beneficio personal. Por eso es importante el griego, ¿viste? Te revela muchas cosas que el español no. El griego es más rico que el español aún. Yo me senté a comer los otros días en el break del trabajo, tenía mucho frío adentro, me senté a comer en el gazebo que está al frente del lobby afuera, y ajos, habichuelas, chuletas, tostones. No hice nada más que abrir aquel empaque y apareció una gallina. Y empezó a mirarme. Y se me pegó bien de cerca. Yo pensaba que me iba a picar. Menos de 2 segundos apareció un gallo. Oye, brother, pero aquel gallo tenía unas espuelas así de largas. Me intimidó con las espuelas. Yo dije, este tipo me va a volar para encima de mí, me va a entejar las espuelas esas. 3 segundos más apareció una gallina con 5 pollitos chiquititos. Y yo, anda pa'l cara. Y cuando yo estaba haciendo esto, que leí la definición de echar mano, como pájaros hambrientos y ansiosos por satisfacer su apetito, automáticamente me vino a la mente el recuerdo de aquellos aparatos voladores que se presentaron delante de mí, ansiosos y hambrientos. Esta expresión de echar mano se utiliza en 1 Samuel 14:32 para describir la manera en que el pueblo había echado mano del botín después de haber vencido a los filisteos. Expresa lo siguiente: echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas, terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. ¡Wow! ¡Qué asqueroso! El pueblo había sido impulsado por un deseo desmedido por lograr el placer que esa carne les producía. Su placer estaba en el lugar equivocado. Debería haber estado en Dios, sin embargo se deleitaron más en la carne de las ovejas y las vacas que en la sonrisa y en la comunión con Dios. Esto es un comportamiento que es producido cuando ignoramos, número 1, quiénes somos en Cristo, y número 2, el propósito por el cual Dios nos creó. En Isaías 43:21 revela el propósito por el cual Dios nos crea y dice que este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas este pueblo publicará. Isaías 43:1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Nos da identidad, nos enseña propósito, nos da identidad. Y en Isaías 44:21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Y vuelve otra vez con sentido de pertenencia. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Así que Dios aborrece la desobediencia porque ésta produce un desvío en cuanto a la alabanza. Primero dijimos que Dios aborrece la desobediencia porque ésta
produce que le tengamos temor a otra cosa o a otra persona en el lugar de Dios. Y ahora estamos diciendo que Dios aborrece la desobediencia porque esta produce un desvío de nuestra alabanza a otra persona que no es Dios o a otra cosa. Así que lo primero que Saúl hizo, luego de haber ganado la batalla, fue ir a hacerse un monumento en honor a sí mismo. Lo leímos en 1 Samuel 15:12. Evidentemente, Saúl estaba más interesado en hacerse un nombre propio que en difundir la gloria y el poder de Dios a través de su obediencia cuidadosa a su palabra. Así que Saúl colocó la alabanza en el lugar incorrecto. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos también en ese mismo lugar? Queremos ser el centro. ¡Ah, María, qué chévere! Me van a mirar todo el mundo. Van a saber que yo lo hice. Cuando en el trabajo hicimos algo bonito y chévere que a la gente le gusta y la gente pega a preguntar quién lo hizo, quién lo hizo, quién lo hizo. Y yo siento el deseo ahí de decir, ¡yo lo hice! Es porque tengo un problema. ¿Qué pasa si me quedo callado y que otra persona diga por allá que yo lo hice? No importa que lo digan por allá, si no lo dicen tampoco importa, yo no soy importante aquí. Yo no soy el centro. Es que tenemos que crear una cultura de que no somos el centro. Nuestra cultura ha invadido nuestra mente haciéndote pensar que tú debes ser el centro. Amor propio. No, ¿verdad? Tienes que tener amor propio, porque si no, pues, te dejas pisotear de todo el mundo, y pues, tú sabes, no, tú tienes que darte valor, tu autoestima, qué sé yo qué. Ese es el mensaje del mundo. Ese es el mensaje de Lucifer. ¿Cuál fue el mensaje de Lucifer? Con que Dios ha dicho que el día que tú comas de ahí, vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas, vas a ser como Él, grande. Todopoderoso como Él. Vas a ser el centro como Él. Ese no es el mensaje del mundo. Tú tienes que ser el centro. Tu cuerpo, cuídalo. Vete, ponte grande, opérate. Hazte rellenos aquí, allá. Que te vean en las fotos y digan, wow, qué mujerón. O que digan, wow, qué clase de tipo, brother. Yo quiero ser como él. Ese es el mundo. Ese es el sistema que nos venden. Y no es malo hacer ejercicio, no. Lo que es malo es la cultura al yo. Lo que es malo es la cultura al ego. No hay nada de malo con ponerse fuerte y ponerse grandote, ¿verdad? Con músculos grandes. No, el problema es cuando tú quieres que todo el mundo te vea y te reconozca por lo grande y fuerte que estás. Cuando recurres a esteroides que hacen daño a tu cuerpo para verte más grande y más fuerte. Ay, ay, ay. Es la cultura del mundo. No estoy hablando mentiras. Así que a Saúl no le bastó con ser rey de Israel, ni con la manera en que Dios lo honró al escogerlo como rey, proviniendo él de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín, y de la familia más insignificante de la tierra. Entonces decidió hacer las cosas a su manera y obtener gloria por su propia cuenta. Mire, Dios también aborrece la desobediencia porque es como pecado de adivinación. 1 Samuel 15, 22 al 23. Mucho antes, vayan buscándolo, yo les voy diciendo esto. Mucho antes, en Deuteronomio 18, 10, Dios había hablado con respecto a la adivinación y la había colocado dentro de una categoría que incluía las cosas horribles que él odiaba. Vamos a buscarlo. Voy a leer primero Deuteronomio 18:10.
Así que tranquilo, quédense ahí con 1 Samuel 15, 22 al 23 si quieren. Yo les leo acá Deuteronomio 18, 10. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, ni brujería, ni hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Es otra versión. Cualquiera que practique estas cosas se hará abominable al Señor. ¿Por qué la rebelión y la desobediencia se parecen al pecado de la adivinación? Mi gente, la adivinación consiste en intentar conocer lo que debemos hacer ignorando la palabra y el consejo de Dios. Otra de las cosas que hace la adivinación es que descarta por completo la guía y la revelación de Dios y la considera como equivocada e insuficiente. El carácter de la desobediencia es exactamente el mismo. Considera la guía y la revelación de Dios como algo erróneo e insuficiente. Las cartas del tarot, todos las conocen. Estaba viendo televisión en mi infancia por los 90, después de las 12 de la noche aparecían anuncios pagados y salía aquella bruja diciendo que te podía leer las cartas si tú ibas y llamabas a tal número y qué sé yo qué. ¿Y por qué tenía tanta prosperidad esa bruja con esas cartas? ¿Por qué la gente? Mira, porque la gente, nosotros, siempre hemos tenido curiosidades por querer saber lo que va a pasar mañana, en el futuro. ¿Cómo estaré yo de aquí a 15, 20 años? Los que no se han casado, ¿con quién me casaré? ¿Tendré hijos? ¿En qué país viviré? ¿Mis planes me saldrán de irme para Estados Unidos? ¿Me podré ir y estar bien? Curiosidades. El cristiano depende de Dios y sabe que si Dios dijo que tú vas a estar seguro, tú vas a estar seguro. Simplemente tú tienes que hacer y vivir ordenadamente conforme al diseño de Dios. No ser perezoso. La Biblia habla que el perezoso se queda acostado un poquito aquí, un poquito de dormitar más allá, y luego viene la pobreza arriba de él y el hambre como nunca. Hay que trabajar, hay que levantarse temprano, hay que organizar la vida, hay que sacar los chavitos para esto, los chavitos para lo otro, hay que ahorrar, un fondo de emergencia, hay que ser responsable. Si tú honras a Dios, con tu vida, Dios vas a estar bien, vas a estar bien. Dios les da comida a los pájaros, te va a dar a ti que eres su hijo. Pero esta gente pretendían descartar por completo la guía y la revelación de Dios y la consideraban como equivocada o insuficiente. No, yo necesito algo más, además de lo que Dios dice, para yo estar tranquilo. Miren, la psicología se ha introducido en la iglesia de una forma tan aberrante que ya tenemos muchos cristianos, entre comillas, porque no sé si lo son, no sé, Dios lo sabe, yo no, que están descartando lo que Dios dice en su palabra y aceptando enseñanzas de la psicología. Por ejemplo, la Biblia dice que podemos castigar a nuestros hijos con vara. ¿Qué dice la psicología? No. No tienes que llegar a eso. Eso no es necesario. No. Le estás haciendo un daño físico. No, eso no es necesario. ¿Qué está diciendo eso? Lo que Dios dice no tiene valor. No importa y no lo necesito. Y tenemos un montón de cristianos aceptando esas verdades, ¿sabes? También tenemos otras enseñanzas falsas que también ha introducido la psicología a la iglesia, como por ejemplo, esta cuestión de la autoestima. Elígete a ti primero. ¿Lo han escuchado? Elígete a ti primero. ¿Y qué Dios hizo? ¿Dios se eligió a él primero? ¿O Dios nos eligió a nosotros primero? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que amar es difícil. Porque amar a una persona que te trata bien es muy fácil. Pero amar a una persona
que te hace la queja constantemente. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Cuando Él nos amó, nosotros éramos sus enemigos. Estábamos en completa oposición a Él. Y estando en esa condición, dice la palabra, que Él nos amó y se dio a su Hijo a favor de nosotros. Entonces la psicología te dice, elígete a ti primero. O sea, que se fastidie el mundo entero. Tú vas primero. ¿Qué hizo Saúl? Voy a erigirme un monumento de mi persona. Yo primero. ¿Qué hizo Samuel? Tú no eres el centro, brother. El centro es Dios. De hecho, vemos los resultados más adelante de la vida de Saúl. Lo que le sucedió, lo que cosechó por haber abandonado las palabras de Dios y por haberlas echado a sus espaldas y por haber puesto en su corazón a sí mismo como un ídolo. Dios nos dice una cosa y nosotros decimos, me parece que voy a consultar otra fuente alterna a la palabra. Otra fuente pueden ser la Virgencita de Guadalupe, Changó, cualquier cosa o fuente que no sea Jesucristo. La desobediencia a la palabra de Dios coloca mi propia sabiduría en el lugar que le corresponde a la sabiduría de Dios y por lo tanto es un insulto a Dios, que es la única fuente segura y confiable de sabiduría. Amén. Hay médicos y hay médicos. Hay médicos buenos, hay médicos mediocres, hay médicos que no sirven para nada. Como todo. Hay médicos que son muy buenos en lo que hacen, son científicos, se han ocupado de estudiar muy bien, a profundidad, y lo que no saben lo estudian antes de tratar la vida del paciente, del caso en particular, cuando hacen el historial. Pues cuando el médico te dice, mira, mijo, tienes que tomarte esta pastillita, este antibiótico, 2 veces al día, cada 12 horas, 9 de la mañana, 9 de la noche, por 5 días corridos, papito, por 5 días. Tienes una bacteria que te está llevando quien te trajo, y si no te la tomas, va a evolucionar esa bacteria, ¿verdad? Y te va a llegar a los pulmones, se complica una pulmonía, y de ahí para allá, pues te puedes ir para el cielo en un par de segundos. Y yo vengo, la busco a la farmacia 2 días después que el médico me la da. Y cojo las instrucciones, las echo a ese facón y me tomo una tableta hoy. Una. Y mañana me tomo otra. Eso no es nada, eso es una bobería. Al fin y al cabo, pues ya yo me siento mejor. Bla, bla, bla. Si el médico te dijo que eran 2 antibióticos cada 12 horas, es porque el médico conoce cómo el antibiótico va a actuar dentro de tu organismo. Porque estudió. Si tú no sigues el tratamiento completo, vas a tener consecuencias en tu organismo. Tú no te vas a dar cuenta, tú vas a pensar que estás bien, pero más tarde te vas a volver a enfermar otra vez. Y tú tienes 20 años, puede ser que llegues a los 80 y te vas a enfermar muchas veces a través de tu vida entera. Y va a llegar un punto en que te vas a volver resistente a los antibióticos y no te van a hacer nada. Como hay gente también que por cualquier síntoma de dolor de garganta van a la farmacia y compran allá amoxicilina, antibiótico, o acitromicina. Vamos a medicarme. Sin saber 3 pepinos la bacteria que está creciendo dentro del cuerpo, amoxicilina o acitromicina. Porque son más irresponsables los de la farmacia que te la venden over the counter también. Punto aparte. Hay que confiar en lo que Dios dice. Dios conoce todo acerca de nosotros. Dios aborrece la desobediencia porque la desobediencia también es idolatría. Primera de Samuel 15, 23, estamos terminando. Cuando Dios dice una cosa y nosotros decimos consultar el pequeño brujo de nuestra propia sabiduría y nos empeñamos en hacer lo que nosotros queremos, en realidad nos convertimos en idólatras. No hay que levantar una estatua e inclinarnos ante ella para ser un idólatra. Podemos ser idólatras simplemente porque todo el tiempo estamos poniendo nuestra sabiduría por encima de lo que Dios establece. No solo porque tomamos a Dios como una alternativa más y consultamos con nuestra propia sabiduría,
quedamos presa de la adivinación, sino porque vamos aún más allá y estimamos la conducción de nuestra mente como superior a la conducción o a la guianza de Dios. Lo peor de todo es que nuestro ídolo es el propio yo. Parece simple, pero no lo es. Parece pequeño, parece una ofensa pequeña, pero no lo es. En conclusión, resulta muy evidente que la desobediencia es un ataque contra la gloria de Dios en todos sus aspectos, ya que, número uno, coloca el temor a los hombres en el lugar que debería ocupar el temor de Dios solamente. Número dos, exalta o levanta el deleite en las criaturas u objetos sobre el deleite en Dios. Número tres, busca la guía adicional del hombre en vez de descansar en la sabiduría de Dios. Y número cuatro, le otorga más valor a lo que dicta el yo que a lo que dicta Dios. Y de este modo deshonra a Dios al rendirle lealtad al ídolo de la voluntad humana. Mientras que Dios nos ha concedido su gracia, no tan solo para ser salvos por medio del regalo que Él nos concede en la fe en Jesucristo, sino que la gracia es el poder que nos capacita para no pecar con conocimiento. En cuanto a esto, Pablo describe la gracia como el poder que lo capacita para llevar la obra de Dios adelante. En 1 Corintios 15:10, donde dice lo siguiente: pero por gracia de Dios, o por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En adición, la obediencia es el fruto de la fe. Cuando comienzas a sumergirte en la serena confianza de que Dios cuenta con los medios para hacernos más felices, entonces el resultado inevitable es que las estrategias que el pecado emplea en la búsqueda de la felicidad comienzan a perderse. Cuando nosotros tenemos problemas con la obediencia a Dios, es simplemente por una cosa, es por el pecado. Esto funciona así. Dios está al otro lado, yo estoy al lado contrario, y en el medio hay una muralla que se levanta cada vez que yo peco. Se levanta y lo que hace es que me nubla el rostro de Dios. Me nubla la imagen de Dios. Entonces yo comienzo a tener problemas de percepción acerca de quién es Dios y lo que Él quiere para mí, y su gloria, y su poder y su capacidad para obrar en mi vida y que todo esté bien. Y al yo tener una visión borrosa acerca de quién es Dios, yo desconfío de Dios. Al yo desconfiar de Dios, yo continúo pecando. Porque yo comienzo, mi mente se distorsiona, la de los creyentes, y comenzamos a pensar que satisfacer nuestro deseo es mejor que obedecer a Dios. Pero es porque tenemos una visión borrosa acerca de quién es Dios. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, la palabra, por nuestra cuenta, Dios honra lo que estamos haciendo. ¿Cómo Dios honra lo que estamos haciendo? Dios comienza a derrumbar esa muralla llamada pecado que nos divide y comienza a revelarnos un poco mejor su imagen. Comienza a revelarnos un poquito mejor su cara, su rostro. Y podemos verle un poco mejor. Y a medida que vamos sumergiéndonos en la palabra, Dios se complace en seguir revelándose a nuestra vida. Un poco más aquí, un poco más allá. Y ahí es que tú ves al creyente que se vuelve loco cuando está leyendo la Biblia y dice: wow, yo no había visto esto de esta forma. Señor, tú también eres así. Tú también haces esto. Gracias, Padre. Wow, qué terrible. Y es porque Dios está destruyendo el pecado, que lo está separando. Y le está permitiendo que lo vea al otro lado. Le está permitiendo ver un poco más claro su imagen y su rostro. Y cuando tú ves ya a una persona, un creyente que está enamorado full de Dios, que pueden venir las tentaciones que vengan y permanece firme, es porque está viendo cara a cara ya la imagen de Dios ahí brutalmente. Y está diciendo: no hay nada mejor que estar aquí.
No hay nada mejor que esto. Por lo tanto, no voy a desperdiciar poniendo mis ojos en otra cosa. Como el llamado que Dios nos hace en Proverbios al principio cuando dije, hijo mío, pon tus ojos en mis caminos. O sea, quítalos de lo que estás mirando y ponlo en mis caminos. Cuando Dios te dice eso es porque Dios sabe que Él te va a bendecir. Por eso es que hay gente que pueden estar sumergidos en el dolor que sea, a punto de morir y están tranquilos. Y tú ves a otra persona en el hospital que se está muriendo igual que el otro y está desesperado. Está con miedo, horrorizado, llorando desesperadamente. Su alma está intranquila. ¿Pero por qué la alma del otro está tranquila? Porque Dios le está permitiendo ver su rostro. Porque le está permitiendo que le vea con una imagen más clara. Y eso produce seguridad y tranquilidad. Eso calma. ¿Por qué la gente cuando está muriendo, que no son creyentes, dicen, llámame al capellán, por favor? Llámame al capellán. Llámame a un pastor, a quien sea, para que venga a orar por mí. ¿Por qué? Porque su alma está intranquila y reconocen que hay algo de Dios en esa persona. O que debe haber algo de Dios en esa persona. Y si esa persona que va para allá es hijo de Dios, usted va a ver cómo la paz de Dios se mete en esa persona. Y comienza, mira, yo los he visto, comienzan a confesar pecados. Y comienzan a decir, yo quiero que Dios me perdone de esto y de esto. Mira, nadie te va a confesar un pecado grande si Dios no toca el corazón primero. Todo el mundo encubre el pecado, especialmente cuando son pecados bien feos. Así que cuando tú ves a alguien que está llorando y confesándote pecados que tú dices, madre mía, yo no quiero saber eso. Es porque Dios está orando muy probablemente en esa persona. Yo puedo contar 1000 historias que he vivido en el hospital de pacientes que llegan con este escenario y me han contado unas cosas. Yo solamente puedo orar por ti, mi pana, no puedo hacer más nada. Y eso es lo que Dios quiere. Así que para finalizar, la obediencia coloca a Dios en el trono y la honra en todas las cosas, y por eso Dios se deleita profundamente en ella. Dios sonríe como lo haría cualquier padre al ver que sus hijos cobran valor y se esfuerzan, porque saben que los brazos fuertes de tu papá están detrás de ellos. Dios se deleita en nosotros al ver que nuestro tesoro está en Él y no en los incentivos del pecado, y que por eso le obedecemos. Dios se complace en la mansedumbre y la humildad de la sumisión que busca difundir el nombre suyo y no el nombre de nosotros. Dios se regocija en nuestras vidas o cuando nuestras almas descansan en la suficiencia de su sabiduría y se alegra sobre nosotros con cánticos Él cuando consideramos que su voluntad sobrepasa los caminos nuestros y le damos el primer lugar con cada decisión de nuestra vida. Dios se deleita. ¿Tú quieres provocarle una sonrisa a Dios? Obedécele. Dile, Dios mío, haz que mis ojos miren tus caminos. Desecha aquellas cosas que entorpecen lo que Dios quiere para tu vida. Tú lo sabes. Nadie tiene que decírtela. Tú lo sabes. Tú y yo. Yo conozco lo que yo tengo mal en mi vida. Ustedes también. Yo tengo que desechar aquellas cosas que Dios no quiere que yo mire. Y no solo desecharlas, sino que también poner mi mirada en lo que Dios dice que tengo que ponerla. Y a medida que yo le busque, el pecado va a irse derribando entre él y yo y voy a poder verlo cada vez mejor. Y eso va a producir gozo, contentamiento, felicidad. Una vida plena. Una vida plena. Así que les invito a ponerse de pie para orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Bello, precioso. Gracias, Señor, porque nos motivas cada día, nos instas cada día a mejorar, Señor, a crecer, a obedecerte un poco más, a correr el umbral de resistencia un poco más alto, Señor.
a desechar las obras de la carne, Señor, a buscar tu reino, tu justicia. Y por consecuencia, Padre, tú sabemos que tú eres bueno y todas las demás cosas serán añadidas. Ayúdanos, Padre, a alinearnos con tu voluntad para que te podamos ver, Señor, como tú quieres que te veamos. Como tú eres en realidad, no como el mundo intenta hacernos creer que tú eres. Señor, muéstranos un poco, Señor, de ti mismo. Muéstranos un poco de tu gloria, Señor. Permite que podamos ver un poco más de ti, Señor, y que eso impacte nuestra vida de una forma tan brutal que no queramos, Señor, deleitarnos en nada más que no sea en ti. Ayúdanos, Padre, a vivir centrados en ti, Señor. Cada decisión, cada omisión, cada palabra que salga de nuestra boca, cada palabra que callemos, que la pasemos primero, que nos hagamos la pregunta, Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Y solamente si es lo que tú quieres para nosotros, entonces lo ejecutemos. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús confiamos por completo en ti. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. No sé si alguien tiene algún anuncio que decir. Entiendo que el pastor viene por ahí. Hermano, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por la palabra que ha sido ministrada o servida, porque ministrar significa servir. Pero antes de terminar vamos a cantarle al Señor, ¿verdad? Y vamos a recordar el anuncio que di al principio esta semana, el estudio, la nueva serie de estudios, segundo día, martes, oración jueves. El viernes tenemos la reunión de caballeros forjando hombres para la piedad. Es para los hombres. Así que todos los hombres de la congregación a las 7, Dios mediante, estamos aquí, ponemos una mesa, la mesa redonda, la del Rey Arturo, ¿verdad?